Eres guardia de seguridad en el penal de máxima seguridad más vigilado de México, ganas $15 al mes. Apenas te alcanza para mantener a tu familia. Tienes 2 hijos en la escuela. Tu esposa está enferma. Las deudas se acumulan. Las cuentas no cuadran. Vives al día. Y un día, alguien se te acerca con una propuesta. Una propuesta que cambiará tu vida para siempre. Te ofrece $1 millón. $1 millón completo. Más dinero del que ganarías en toda tu vida, trabajando honestamente. A cambio, solo tienes que hacer una cosa muy simple. Mirar hacia otro lado durante 20 minutos. Solo 20 minutos. No tienes que abrir puertas. No tienes que desactivar alarmas. No tienes que hacer nada activo. Solo no ver. Solo estar en tu puesto pero con los ojos cerrados. 20 minutos de ceguera deliberada a cambio de seguridad financiera para toda tu vida. ¿Qué haces? ¿Rechazas el dinero y sigues siendo pobre pero honesto? ¿O aceptas sabiendo que estarás liberando al criminal más peligroso de México? ¿Traicionas tu juramento por dinero? ¿O mantienes tu integridad aunque tu familia siga sufriendo? Esta decisión imposible la enfrentó un hombre real en julio del 2015. Vamos a llamarlo Comandante Luis Manuel Torres, aunque ese no es su nombre verdadero. Era jefe de turno nocturno en el Penal Federal del Altiplano la noche que Joaquín El Chapo Guzmán escapó por segunda vez de una prisión de máxima seguridad. Y durante 9 años, la pregunta ha perseguido a México. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo pudo el narcotraficante más buscado del planeta escapar de la prisión más segura del país sin que nadie lo notara hasta 1 hora después? La respuesta oficial del gobierno dice que fue por un túnel sofisticado de 5 kilómetros, que nadie dentro del penal sabía nada, que fue sorpresa total para todos los guardias y autoridades, que las cámaras fallaron por coincidencia técnica. Pero la verdad real que nunca se ha contado públicamente, es mucho más simple y mucho más perturbadora. Hubo complicidad interna masiva. Hubo guardias que fueron comprados con cantidades obscenas de dinero. Hubo comandantes que conscientemente miraron hacia otro lado. Hubo directores que permitieron que el túnel se construyera durante meses. Y hubo un hombre en particular, el comandante Luis Manuel Torres, que tomó la decisión de permitir la fuga a cambio de $1 millón depositados en cuenta offshore. Esta es su historia ficticia. La historia del guardia que dejó escapar al Chapo. El hombre que traicionó a su país por dinero. El hombre que ha vivido los últimos 9 años con culpa aplastante, miedo constante de ser descubierto, y el peso de saber que liberó a un monstruo responsable de miles de muertes. Hoy, en 2024, Luis Manuel vive escondido en algún lugar de México bajo identidad falsa. Cambió de nombre, cambió de ciudad, cambió de vida, pero no puede cambiar lo que hizo. Y esa carga lo está destruyendo lentamente. Prepárense porque lo que viene es la confesión más explosiva sobre la fuga del altiplano que jamás se ha contado. La verdad que el gobierno mexicano nunca quiso que supieras. La verdad que demuestra que el sistema está podrido hasta el núcleo. Capítulo 1. El hombre antes de la traición. Enero a abril 2015. El comandante Luis Manuel Torres tenía 43 años en enero del 2015. Era originario de Toluca, Estado de México. Había crecido en familia humilde de clase trabajadora. Su padre trabajaba como albañil en construcciones. Su madre vendía tamales en un puesto afuera de una escuela primaria. Luis Manuel fue el primero de su familia en terminar la preparatoria. Soñaba con estudiar criminología y convertirse en investigador federal. Pero no tenía dinero para la universidad. Su familia apenas sobrevivía. Entonces, a los 20 años, en 1992, entró al sistema penitenciario federal como custodio raso. Era trabajo estable. Sueldo modesto pero seguro, prestaciones básicas y posibilidad de ascenso si trabajabas duro y seguías las reglas. Luis Manuel hizo exactamente eso durante 23 años. Trabajó duro, siguió las reglas. Nunca aceptó sobornos aunque le ofrecieron muchos. Estudió por las noches tomando cursos de seguridad penitenciaria. Aprendió protocolos de manejo de internos de alta peligrosidad. Se especializó en prevención de fugas y detección de actividad sospechosa. Y fue escalando lentamente, de custodio básico a oficial, de oficial a subjefe de turno, de subjefe a comandante de turno. Le tomó 23 años llegar a comandante.
23 años de sacrificio, de turnos dobles, de rechazar dinero fácil del narco. Porque trabajar en el sistema penitenciario mexicano significa enfrentarse constantemente a la corrupción brutal. Internos con dinero del narco, ofreciendo $50 por conseguirle celular. Familias de criminales ofreciendo $100 por arreglar visitas especiales sin supervisión. Cárteles ofreciendo cantidades millonarias por permitir que sus líderes siguieran operando desde adentro. Luis Manuel había rechazado absolutamente todo durante 23 años. No porque fuera persona especialmente virtuosa, sino porque tenía miedo. Había visto lo que le pasaba a guardias que aceptaban dinero del narco. Algunos terminaban muertos cuando ya no eran útiles. Otros terminaban en prisión cuando los usaban como chivos expiatorios. Y otros quedaban atrapados para siempre haciendo favores cada vez más peligrosos. Entonces Luis Manuel prefirió mantenerse limpio. Pobre pero limpio. Y durante 2 décadas esa estrategia le funcionó. Vivía modestamente. No tenía lujos, pero dormía tranquilo sabiendo que era hombre honesto. Pero en 2014 su situación económica se volvió crítica. Su esposa Patricia fue diagnosticada con diabetes tipo 2 severa que requería tratamiento costoso. Los medicamentos que necesitaba costaban $8 mensuales. El seguro del gobierno solo cubría parcialmente. Luis Manuel tenía que pagar $4 de su bolsillo cada mes solo en medicinas. Además, sus 2 hijos, Javier de 16 años y Andrea de 14, estaban en secundaria y preparatoria. Las escuelas públicas de su zona eran peligrosas y de mala calidad. Entonces los había inscrito en escuela privada modesta. La colegiatura de ambos era $6 mensuales. Con su sueldo de comandante de $15 al mes. Después de medicinas y colegiaturas, solo le quedaban $5 para renta, comida, transporte, servicios y todo lo demás. Era imposible. Entonces Luis Manuel había sacado préstamos. Tenía 3 tarjetas de crédito al máximo. Debía $180 entre las 3. Los intereses se comían su sueldo. Había pedido prestado a familiares. Debía $50 a su hermano, $30 a su cuñado. Estaba ahogándose financieramente y no veía salida. En febrero del 2015, Luis Manuel fue transferido del Penal Federal de Tepic, Nayarit, donde había trabajado los últimos 7 años, al Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano. El penal de máxima seguridad en Almoloya de Juárez, Estado de México. Le dijeron que era ascenso. Reconocimiento a su trayectoria impecable. El Altiplano era el penal más importante del país. Solo los guardias más confiables y profesionales trabajaban ahí. Luis Manuel estaba orgulloso. Finalmente su trabajo duro de 23 años era reconocido. Pero cuando llegó al Altiplano, descubrió la verdad detrás de su transferencia. El penal más seguro de México también era el penal más corrupto. Había dinero del narco circulando por todos lados. Guardias que ganaban $15 al mes, pero manejaban Audis y camionetas último modelo. Comandantes que vivían en casas de $2 millones, que obviamente no podían pagar con su sueldo. Todos comprados, todos trabajando para algún cártel. Luis Manuel vio todo esto y sintió asco, pero se mantuvo alejado. Hacía su trabajo, llegaba a tiempo, cumplía protocolos y nada más. Le asignaron turno nocturno, 3 días por semana, miércoles, viernes y sábados. Entraba a las 6 p.m., salía a las 6 a.m. del día siguiente. Su trabajo era supervisar la seguridad de varios módulos, incluyendo el módulo de máxima seguridad, donde estaban los internos más peligrosos. Desde marzo del 2015, lo asignaron específicamente al módulo donde estaba Joaquín El Chapo Guzmán. El Chapo había sido recapturado en febrero de 2014 después de 13 años prófugo desde su primera fuga en 2001. Ahora estaba en celda de aislamiento total, celda especial con vigilancia extrema. Cámaras monitoreando 24 horas, protocolos estrictos de seguridad. Solo guardias seleccionados podían acercarse. Luis Manuel no interactuaba directamente con el Chapo. Su trabajo era supervisar desde la sala de control, monitorear cámaras, coordinar rondas de custodios, asegurarse que todos los protocolos se cumplieran. Era trabajo de alta responsabilidad. Si algo salía mal bajo su turno, él respondía. Entonces Luis Manuel era meticuloso. Checaba todo 2 veces, no dejaba nada al azar. Pero en abril, empezó a notar cosas extrañas que lo inquietaron profundamente.
Primero, notó que ciertos guardias entraban a la celda de El Chapo fuera de horario establecido. Cuando checaba los registros oficiales, esas visitas no aparecían documentadas. Segundo, notó que las cámaras en el área de la celda de El Chapo tenían fallas técnicas muy frecuentes. Se apagaban por 5 o 10 minutos. Luego, volvían a funcionar. Cuando Luis Manuel reportó esto al subdirector de seguridad, le dijeron que no se preocupara, que eran fallas normales del sistema eléctrico, que ya estaban trabajando en arreglarlas, pero Luis Manuel sabía que eso era mentira. Esas cámaras eran nuevas, tecnología de punta, no fallaban solas de esa manera. Alguien las estaba desactivando deliberadamente. Y ese alguien tenía acceso de muy alto nivel, porque requería códigos especiales. Tercero, notó movimiento inusual durante la madrugada. Camionetas entrando al perímetro del penal a las 3 o 4 a.m. Cuando preguntó qué eran, le dijeron que eran entregas de suministros de emergencia. Pero Luis Manuel había trabajado 23 años en penales. Sabía que las entregas de suministros no llegaban a las 3 a.m. Luis Manuel empezó a sospechar que algo muy grande se estaba planeando. No sabía exactamente qué, pero todos los indicadores apuntaban a que había plan de fuga en marcha. Consideró reportar sus sospechas a autoridades superiores, tal vez a la Comisión Nacional de Seguridad o directamente a la Secretaría de Gobernación, pero tenía miedo. Si reportaba y resultaba que autoridades superiores estaban involucradas, lo matarían. Además, no tenía pruebas concretas, solo sospechas. Entonces decidió documentar todo silenciosamente. Empezó a tomar notas de las irregularidades que observaba, fechas, horas, qué guardias estaban involucrados, qué cámaras fallaban y cuándo. Guardó toda esta información en USB que escondió en su casa. Su plan era que, si algo pasaba, tendría evidencia para protegerse, o para venderla si necesitaba. No sabía todavía. Solo sabía que algo malo se aproximaba, y quería estar preparado. Capítulo 2. El primer contacto. Mayo 8, 2015. El primer contacto llegó el viernes 8 de mayo del 2015. Luis Manuel acababa de terminar su turno nocturno. Eran las 6:20 de la mañana. Estaba exhausto, después de 12 horas de trabajo. Caminaba hacia su carro en el estacionamiento de empleados del penal. El sol apenas empezaba a salir. Había poca gente. De repente un hombre apareció caminando hacia él. Vestía traje gris oscuro, camisa blanca, corbata azul marino, zapatos brillantes. Se veía como abogado o ejecutivo, totalmente fuera de lugar en el estacionamiento de un penal a las 6 de la mañana. «Comandante Torres», dijo el hombre con voz calmada. «Buenos días. Necesito hablar con usted un momento». Luis Manuel se detuvo inmediatamente en alerta. «¿Quién es usted? ¿Cómo sabe mi nombre?» «Mi nombre no importa. Lo que importa es que represento intereses de alguien muy importante, alguien que necesita su cooperación». Luis Manuel sintió el estómago apretarse. Sabía exactamente de qué se trataba. «No estoy interesado», dijo dándose vuelta para irse. «Comandante, por favor, solo 2 minutos de su tiempo. Después, si quiere, se va y nunca nos volvemos a ver. Pero le conviene mucho escuchar lo que tengo que decir». Luis Manuel sabía que debería irse, correr, reportar este contacto inmediatamente. Pero algo lo detuvo. Tal vez curiosidad, tal vez la desesperación financiera que lo estaba ahogando, o tal vez alguna parte oscura de él que quería saber cuánto valdría su traición. 2 minutos, dijo finalmente. Nada más. El hombre sonrió. Caminaron hacia área más alejada del estacionamiento, lejos de cámaras de seguridad. El hombre habló en voz baja pero clara. «Comandante Torres, sé todo sobre usted. 23 años de servicio impecable. Nunca ha aceptado un solo peso de soborno. Es hombre íntegro, honesto. Eso es muy admirable en un sistema tan corrupto. Muy admirable. Pero también sé que tiene problemas serios de dinero. Su esposa enferma que necesita tratamiento caro. Sus hijos en escuela privada. Las deudas de tarjetas de crédito que siguen creciendo. Los préstamos a familiares que no puede pagar. Con su sueldo de $15 al mes, es imposible mantenerse a flote». Luis Manuel sintió escalofríos recorriendo su espalda. Este hombre sabía absolutamente todo sobre su vida.
todo. ¿Qué quiere de mí?, preguntó Luis Manuel. El hombre metió las manos en los bolsillos casualmente. Solo quiero hacerle una propuesta. Una propuesta de negocios que solucionaría todos sus problemas financieros. Para siempre. No estoy interesado en involucrarme en nada ilegal, dijo Luis Manuel, aunque su voz sonaba menos firme. El hombre levantó las manos con gesto pacificador. Nadie está pidiéndole que haga nada ilegal, comandante. Bueno, técnicamente sí es ilegal, pero es ilegalidad pasiva, no activa. No estamos pidiendo que abra puertas, que desactive alarmas, que ayude directamente. Solo estamos pidiendo que en cierto momento futuro durante su turno, usted simplemente no esté en su puesto de vigilancia por un periodo corto. 20 minutos. Eso es todo. ¿Cuánto?, preguntó Luis Manuel antes de poder detenerse. La pregunta salió de su boca automáticamente. La pregunta que lo condenaría. El hombre sonrió más ampliamente. Ahora sí estamos hablando el mismo idioma. $1 millón, comandante. 1 millón completo. Luis Manuel sintió que el mundo se detenía. $1 millón. La cantidad era tan grande que no podía procesarla. $1 millón eran aproximadamente 18 millones de pesos al tipo de cambio actual. Con eso podría pagar todas sus deudas. Todas. Los $180 de tarjetas. Los $80 prestados a familiares. Le sobrarían más de 17 millones. Podría asegurar tratamiento de Patricia por años, pagar universidad privada para Javier y Andrea, comprar casa propia, nunca más preocuparse por dinero. Era cantidad que cambiaría su vida completamente. No puedo, dijo Luis Manuel, aunque su voz sonaba completamente poco convincente. Claro que puede. Es decisión muy fácil, comandante. Piénselo bien. Usted no tiene que hacer absolutamente nada. Nada activo. Solo ausentarse de su puesto por 20 minutos en una fecha que le diremos. Recibirá llamada de emergencia. Supuesto problema en otro módulo. Usted va a atender esa emergencia. Mientras está ocupado con eso, otras cosas pasan. Cosas que usted no ve porque no está ahí. Después regresa a su puesto. Fin. Nadie resultó herido. Nadie murió. Solo alguien cambia de ubicación. Y usted tiene $1 millón en cuenta offshore. Su familia segura económicamente por el resto de sus vidas. Luis Manuel sentía tentación terrible creciendo dentro de él, pero también sentía miedo. Si me atrapan voy preso. Mínimo 20 años de cárcel federal. El hombre negó con la cabeza. No lo van a atrapar, comandante. Esto está planeado con precisión absoluta. Hay mucha gente involucrada. Gente muy importante. Directores del penal, jefes de seguridad, políticos de alto nivel. Todos protegiendo el operativo. Algunos guardias van a caer como chivos expiatorios después, para que parezca que hubo investigación. Pero usted no será uno de ellos. Eso se lo garantizamos. Su nombre nunca va a aparecer en ningún reporte. Nunca. ¿Y si digo que no?, preguntó Luis Manuel, aunque ya sabía la respuesta. El hombre dejó de sonreír. Su rostro se volvió frío. Sería muy desafortunado, comandante. Muy desafortunado para usted. Y más desafortunado para su familia. Sería terrible si algo le pasara a Patricia. O a Javier cuando sale de la escuela. O a Andrea cuando camina sola al paradero. La amenaza era cristalina. Si rechazaba la oferta, mataban a su familia. O lo mataban a él. O a todos. Luis Manuel sintió que las piernas le temblaban. Esto ya no era oferta. Era ultimátum. Necesito tiempo para pensarlo, dijo. Por supuesto, respondió el hombre. Tómese unos días, pero no muchos. La fecha se acerca. Lo contactaremos pronto para su respuesta final. Espero que tome la decisión correcta. Por su bien. Y por el bien de su linda familia. El hombre le entregó tarjeta con número telefónico. Llame a este número cuando esté listo para hablar. O nosotros lo llamaremos. Y se fue caminando tranquilamente hacia esa SUV negra con vidrios polarizados que arrancó y desapareció. Luis Manuel se quedó parado en el estacionamiento sosteniendo la tarjeta. Temblaba. Sudaba. Sentía náusea. Acababa de cruzar línea invisible. Porque aunque no había aceptado todavía,
Tampoco había rechazado categóricamente. Y simplemente haber escuchado la propuesta ya lo hacía cómplice de alguna manera. Subió a su carro. Manejó a casa, en estado de shock. Cuando llegó Patricia, le preguntó si estaba bien. Se veía pálido. Luis Manuel mintió diciendo que estaba cansado del turno. Se metió a la recámara. Se acostó en la cama. Y no durmió. Se quedó con los ojos abiertos mirando el techo pensando en $1.000.000. Pensando en su familia. Pensando en lo que estaba a punto de hacer. Sabiendo que ya estaba perdido. Capítulo 3. La decisión. Mayo 20, 2015. Durante los siguientes 12 días, Luis Manuel vivió en agonía mental absoluta. Cada día iba a trabajar esperando que lo contactaran de nuevo. Pero no pasó nada. Empezó a pensar que tal vez había sido solo sondeo. Prueba para ver cómo reaccionaba. Pero el miércoles 20 de mayo todo cambió. Cuando salió de su turno a las 6 a.m. encontró sobre Manila en el parabrisas de su carro. Lo abrió con manos temblorosas. Adentro había 3 fotografías. Primera fotografía. Javier saliendo de la preparatoria. Segunda fotografía. Andrea comprando paletas en la tienda de la esquina cerca de su casa. Tercera fotografía. Patricia entrando a la farmacia donde compraba sus medicinas. Las 3 fotografías eran recientes, de los últimos días. El mensaje era absolutamente claro. Sabemos dónde están. Podemos llegar a ellos cuando queramos. Si no cooperas, los matamos. Luis Manuel sintió terror puro. Esto ya no era negociación. Era extorsión con amenaza de muerte. Tenía que aceptar o su familia moriría. No había tercera opción. Esa tarde a las 5 p.m., antes de entrar a su turno nocturno, Luis Manuel llamó al número de la tarjeta desde teléfono público. El mismo hombre contestó al segundo timbre. Comandante Torres. Esperaba su llamada. Veo que recibió nuestras fotografías. Luis Manuel respiró profundo. Estoy listo para hablar. Excelente. ¿Qué ha decidido? Luis Manuel cerró los ojos. Acepto. Voy a cooperar. Pero si algo le pasa a mi familia, si los tocan aunque sea un pelo, juro que hablo. Cuento todo. Destruyo la operación aunque me maten. El hombre se rió. Comandante, nadie quiere hacerle daño a su familia. Queremos que vivan felices gastando el dinón que les vamos a dar. Las fotografías eran solo incentivo para asegurar su cooperación. Pero créame, mientras usted coopere, su familia está completamente segura. Más segura que nunca, de hecho. Porque nosotros vamos a estar protegiéndolos, asegurándonos que nadie más los moleste. ¿Qué tengo que hacer exactamente?, preguntó Luis Manuel sintiendo asco de sí mismo. El hombre procedió a explicar el plan con detalle meticuloso. El sábado 11 de julio del 2015 Luis Manuel trabajaría su turno regular nocturno. Entraría a las 6 p.m. como siempre. A las 8:47 de la tarde exactamente recibiría llamada de emergencia al radio. Alerta de motín en el módulo C del penal. El motín sería falso, provocado por internos pagados específicamente para crear distracción. Pero Luis Manuel tendría que responder como si fuera real. Dejar inmediatamente la sala de control del módulo de máxima seguridad donde estaba el Chapo. Ir físicamente al módulo C. Coordinar respuesta. Llamar a guardias adicionales. Mantener ocupado mínimo 20 minutos. Idealmente 25. Durante ese tiempo las cámaras del área de El Chapo tendrían falla técnica programada. Alarmas silenciadas. Y El Chapo saldría por túnel que habían estado construyendo durante 14 meses. Túnel que iniciaba exactamente debajo de la regadera en su celda. Túnel de 1.5 kilómetros de largo que salía a casa abandonada en construcción fuera del perímetro del penal. El túnel tenía sistema de rieles, motocicleta modificada para transporte rápido, iluminación, ventilación. Había costado $50 millones construirlo. Y había requerido trabajo de cientos de personas durante más de un año. Después de 25 minutos, Luis Manuel podría regresar a su puesto en la sala de control. Para entonces, el Chapo ya estaría fuera del penal, fuera del túnel, en vehículo de escape. Las cámaras volverían a funcionar. Todo parecería normal. Pasarían aproximadamente 40 minutos antes de que alguien notara que el Chapo no estaba en su celda durante el chequeo de rutina de las 9:30 de la tarde. Para entonces, estaría a más de 50 kilómetros de distancia. ¿Y el dinero?, preguntó Luis Manuel.
Ya le transferimos $250,000 a cuenta offshore abierta a su nombre. Chéquelo si quiere. Le dimos información de acceso por mensaje encriptado esta mañana. Revise su teléfono. Luis Manuel checó su celular. Efectivamente había mensaje con información de cuenta bancaria offshore en Islas Caimán. Accedió. La cuenta existía. Y tenía saldo de $250,000. $250,000. Era real. Esto estaba pasando realmente. El resto $750,000 se depositará el lunes 13 de julio, continuó el hombre. 2 días después del evento. Una vez confirmemos que todo salió perfecto y que usted mantuvo su boca cerrada. ¿Cómo sé que no van a matarme después para eliminar testigos?, preguntó Luis Manuel. El hombre suspiró. Comandante, piense lógicamente. Si lo matamos, eso crea investigación. Policía haciendo preguntas. Su familia hablando de cosas raras que le pasaron antes de morir. No nos conviene. Además, usted sabe demasiado ahora. Si lo traicionamos, antes de morir podría mandar información a autoridades, correos, llamadas, lo que sea. Entonces está en nuestro mejor interés mantenerlo vivo, feliz, callado y rico. Usted nunca habla. Nosotros nunca lo molestamos. Todos felices. Luis Manuel quería creer eso. Necesitaba creerlo. Está bien, dijo finalmente. Lo haré. Voy a cooperar. Excelente decisión, comandante. La decisión correcta. Ahora escuche muy bien. Entre ahora y el 11 de julio no cambie nada en su rutina. Nada. Vaya a trabajar normal. Actúe normal. No haga movimientos extraños. No haga compras grandes. No pague deudas todavía. Todo debe parecer completamente normal. Después del evento, espere mínimo 2 semanas antes de empezar a usar el dinero. Y cuando lo use, hágalo gradualmente. No de golpe. Entendido. El último contacto será el 10 de julio, un día antes. Le confirmaremos que todo sigue según el plan. Cualquier pregunta, llame a este número. Y recuerde, comandante, su familia está bien mientras usted coopere. Colgó. Luis Manuel se quedó parado en la cabina telefónica, sintiéndose completamente hueco por dentro. Acababa de vender su alma. Acababa de aceptar traicionar a su país por dinero. Iba a liberar al criminal más peligroso de México, al hombre responsable de miles de muertes, cientos de familias destruidas, toneladas de droga envenenando comunidades, y lo hacía por $1 millón. Se justificaba diciéndose que no tenía opción, que amenazaron a su familia, que lo habrían matado si rechazaba, pero en el fondo sabía la verdad. También quería el dinero. También quería resolver sus problemas financieros. También estaba cansado de ser pobre. Era mezcla tóxica de miedo y codicia. Y esa combinación lo había convertido en traidor. Entró a trabajar su turno esa noche sintiendo que todos podían ver su culpa, que su traición estaba escrita en su cara. Pero nadie notó nada. Seguía siendo el comandante Torres. Confiable. Profesional. 23 años de servicio impecable. Nadie sospechaba que en menos de 2 meses cometería la traición más grande en la historia del sistema penitenciario mexicano. Capítulo 4. Las semanas de espera. Mayo 21 a julio 10, 2015. Las siguientes 7 semanas fueron las más largas de la vida de Luis Manuel. Cada día que iba a trabajar sentía que lo iban a descubrir, que alguien sabía, que habían intervenido su teléfono, que habían escuchado la conversación, que iban a arrestarlo en cualquier momento, pero no pasaba nada. Todo seguía normal, demasiado normal. Durante esas semanas, Luis Manuel observó con más atención lo que pasaba alrededor de la celda de El Chapo, y lo que vio lo dejó helado. La operación era masiva. Había docenas de personas involucradas. En las semanas finales de junio notó actividad aumentada durante las madrugadas. Escuchaba ruido sordo viniendo del área subterránea del penal, como maquinaria trabajando lejos abajo. Cuando preguntaba, le decían que era mantenimiento de drenaje. Pero Luis Manuel sabía que era el túnel. Lo estaban terminando. También notó que ciertos guardias, siempre los mismos 5, tenían acceso especial a la celda de El Chapo sin documentar visitas. Estos guardias obviamente estaban comprados también. Eran quienes coordinaban internamente, pasando mensajes, asegurando que El Chapo supiera exactamente cuándo y cómo escapar,
Luis Manuel notó que las fallas de cámara se volvieron más frecuentes en julio, casi diarias. Pruebas para asegurar que el sistema de desactivación funcionara perfectamente. Cada vez que reportaba estas fallas a sus superiores, le decían lo mismo. Ya estamos trabajando en eso. Es problema eléctrico. Se va a arreglar pronto. Pero nunca se arreglaba, porque no querían arreglarlo. En realidad, Luis Manuel empezó a sospechar que sus propios superiores estaban involucrados. El subdirector de seguridad, tal vez incluso el director del penal. Esto no era operación de unos cuantos guardias corruptos. Era operación institucional, con complicidad de autoridades de muy alto nivel. Eso lo aterraba más, porque significaba que si algo salía mal, si lo querían usar como chivo expiatorio, nadie lo protegería. Lo sacrificarían sin dudar. Entonces, Luis Manuel se aseguró de documentar absolutamente todo. Cada irregularidad, cada falla de cámara, cada guardia sospechoso. Todo en su USB que escondía en un libro viejo en su casa. Si lo traicionaban, él tenía evidencia para llevarse a varios con él. Durante estas semanas, Luis Manuel también tuvo que actuar completamente normal en casa. Patricia no sabía nada. No podía saber. Si ella supiera que su esposo estaba involucrado en fuga del Chapo, entraría en pánico. Entonces Luis Manuel actuaba. Llegaba a casa después de sus turnos, desayunaba con la familia, preguntaba a Javier por la escuela, ayudaba a Andrea con tarea, llevaba a Patricia a sus citas médicas. Todo normal, pero por dentro se estaba destruyendo. No dormía bien, tenía pesadillas, soñaba que lo arrestaban, que lo mataban, que mataban a su familia. Despertaba sudando a las 3 de la mañana. Patricia le preguntaba si estaba bien. Él decía que sí, solo estrés del trabajo. Ella no sospechaba nada. El 1 de julio, Luis Manuel checó la cuenta offshore de nuevo. Los $250 seguían ahí. No era alucinación, era real. Y en 10 días más, tendría otros $750. $1 millón total. Cantidad que cambiaría todo. ¿Pero a qué costo? ¿A qué precio para su conciencia? El 10 de julio, un día antes del evento, Luis Manuel recibió mensaje encriptado confirmando que todo seguía según plan. Mañana 11 de julio, turno de 6 p.m. a 6 a.m. A las 8:47 de la tarde, llamada de emergencia. Módulo C Motín. Salga de sala de control inmediatamente. Permanezca ausente mínimo 20 minutos. Idealmente 25. No regrese antes. Después regresé. Actué sorprendido cuando descubran que el interno desapareció. Usted no vio nada. No sabe nada. Estaba atendiendo emergencia. ¿Entendido?, preguntaba el mensaje. Luis Manuel respondió. Entendido. Su última oportunidad de echarse para atrás desapareció en ese momento. Al responder ese mensaje se comprometió definitivamente. Ya no había salida. Esa noche cenó con su familia. Patricia había hecho pozole, el favorito de Luis Manuel. Cenaron juntos. Rieron. Javier contó historia graciosa de la escuela. Andrea mostró dibujo que había hecho. Era noche perfecta. Noche normal. Y Luis Manuel se grabó cada segundo en la memoria, porque sabía que después de mañana nada sería igual. Mañana se convertiría en criminal, en traidor, en el hombre que liberó al Chapo. Y esa etiqueta lo perseguiría el resto de su vida. Capítulo 5. La noche de la fuga. Julio 11, 2015. El sábado 11 de julio del 2015, Luis Manuel se despertó a las 2 p.m. Había dormido poco y mal. Pesadillas toda la noche. Se duchó. Se afeitó. Se puso su uniforme de comandante. Azul marino con insignias. Se vio al espejo. El hombre que lo miraba de vuelta parecía diferente. Parecía criminal. Patricia le preparó comida. Luis Manuel comió sin realmente probar la comida. Le dijo a Patricia que la amaba. Ella se rió. ¿Por qué tan romántico hoy? Luis Manuel solo sonrió. Besó a Javier y a Andrea. Les dijo que los amaba. Ellos lo miraron raro. «Papá, ¿estás bien?» «Sí». Solo quería decírselos. Salió de casa a las 4:30 de la tarde. El trayecto al penal normalmente tomaba 45 minutos. Manejó despacio, escuchando radio, noticias normales, tráfico, clima, deportes.
El mundo seguía girando normal, sin idea de lo que estaba a punto de pasar. Luis Manuel llegó al altiplano a las 5:20 de la tarde. Pasó por 3 retenes de seguridad. Checaron su identificación. Escanearon su carro. Todo normal. Estacionó. Caminó a la entrada de empleados. Pasó por detector de metal. Puso sus pertenencias en casillero. Entró al penal. Eran las 5:35 de la tarde. Se reportó en la oficina de comandantes. Otros 2 comandantes estaban ahí. Intercambiaron saludos normales. Luis Manuel revisó reporte de turno anterior. Todo en orden. A las 6 p.m. exactamente tomó su posición como jefe de turno nocturno. Su puesto principal era en la sala de control de máxima seguridad. Habitación con 24 monitores mostrando feeds de cámaras de seguridad. Escritorio con radios. Controles de alarmas. Desde ahí podía ver todo el módulo de máxima seguridad, incluyendo la celda del Chapo. Luis Manuel se sentó. Checó todos los monitores. Todos funcionando normal. Checó alarmas. Todas activas. Checó radios. Todos los canales claros. 6:15 de la tarde. Todo en orden. Las siguientes 2 horas y media fueron las más tensas de la vida de Luis Manuel. Cada minuto que pasaba lo acercaba más al momento. Al momento que cambiaría todo. A las 7 p.m. hizo ronda de inspección. Recorrió el módulo. Checó que guardias estuvieran en sus posiciones. Todo normal. Regresó a sala de control. 7:30 de la tarde. Su corazón latía tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. A las 8 p.m. checó cámara de la celda de El Chapo. El interno estaba acostado en su cama leyendo libro, completamente normal. No mostraba señales de nerviosismo. No mostraba que en menos de 1 hora estaría fuera. Era buen actor. O realmente tenía sangre fría. 8:15 de la tarde. Luis Manuel fue al baño. Orinó. Se lavó la cara con agua fría. Se miró al espejo. «Todavía puedes echarte para atrás», se dijo. «Puedes activar alarma general ahora. Decir que descubriste el plan. Ser héroe». Pero entonces pensó en las fotografías de su familia, en las amenazas y en el $1.000.000. No podía echarse atrás. Ya era demasiado tarde. Regresó a sala de control. 8:30 de la tarde. 17 minutos. Su celular vibró. Mensaje encriptado. Todo listo. Proceda según plan. Luis Manuel guardó el celular con manos temblorosas. 8:40 de la tarde. 7 minutos. Checó la cámara de El Chapo otra vez. El interno estaba parado. Se había quitado los zapatos. Estaba en calcetines. Preparado. Sabía exactamente cuándo tenía que moverse. 8:45 de la tarde. 2 minutos. Luis Manuel respiraba con dificultad. Sentía que se iba a desmayar. Las manos sudaban. El corazón latía como tambor. 8:47 de la tarde. El radio crepitó. «Comandante Torres. Emergencia en módulo C. Motín. Internos atacaron a guardias. Necesitamos respuesta inmediata». Luis Manuel agarró el radio. «Voy para allá. Alerta a todos los equipos disponibles». Se levantó de la silla. Miró los monitores una última vez. El Chapo estaba parado en su celda mirando hacia la regadera, esperando. Luis Manuel salió corriendo de la sala de control. Dejó la puerta cerrarse detrás de él. Corrió por el pasillo hacia el módulo C, que estaba a 2 minutos de distancia. Mientras corría, escuchó alarmas sonando. Gritos. Ruido de pelea. El motín falso sonaba muy real, muy convincente. Llegó al módulo C. Había guardias forcejeando con internos, mesas volteadas, comida tirada, completamente caótico. «Comandante», gritó un guardia, «son como 15 internos. No podemos controlarlos». Luis Manuel empezó a dar órdenes. «Llamen refuerzos. Grupo táctico. Aíslen a los líderes». Todo protocolo estándar para motín real. Pero su mente estaba en otro lado, en la sala de control que había dejado vacía, en la celda del Chapo, en el túnel, en lo que estaba pasando en ese preciso momento. Checó su reloj. 8:52 de la tarde. Habían pasado 5 minutos. En la celda de El Chapo. En ese mismo momento, las cámaras acababan de apagarse. Falla técnica programada. El Chapo caminó hacia la regadera. Abrió la llave.
Agua corriendo para crear ruido. Detrás de la regadera había panel del piso que se podía quitar. Lo quitó. Debajo había agujero de 1 metro por 1 metro. Inicio del túnel. Se metió. Empezó a bajar por escalera improvisada. 9 metros hacia abajo. Llegó al túnel principal. Había motocicleta modificada sobre rieles. Luces LED iluminando el camino. Ventilación funcionando. Se montó en la motocicleta. Arrancó. Empezó a moverse por el túnel a 20 kilómetros por hora. Destino: casa en construcción a 1.5 kilómetros de distancia. Tiempo estimado de viaje: 4 minutos. Todo esto pasaba mientras Luis Manuel fingía controlar motín falso en el módulo C. 9 p.m. 13 minutos desde que dejó su puesto. El motín estaba siendo controlado. Los internos empezaban a calmarse. Ya habíamos cumplido su función de distraer. Pero Luis Manuel necesitaba mantener la farsa más tiempo. Ordenó que todos los internos involucrados fueran aislados, que se tomaran declaraciones, que se documentara todo. Proceso que tomaría mínimo otros 10 minutos. 9:05 de la tarde. 18 minutos. En el túnel, el Chapo llegaba al final. Salía a casa abandonada. Había 3 hombres esperándolo con ropa civil. Se cambió rápidamente. Subió a SUV. Arrancaron. Se dirigieron al sur. En 10 minutos estarían en carretera federal. En 30 minutos en helicóptero. En 2 horas completamente fuera del Estado de México. Mientras tanto, Luis Manuel checó su reloj otra vez. 9:10 de la tarde. 23 minutos. Ya era suficiente. Dejó a subalterno a cargo de terminar el proceso del motín. Él regresó caminando rápido hacia la sala de control de máxima seguridad. Entró. Las cámaras estaban todas funcionando de nuevo. Checó el monitor de la celda de El Chapo. La celda se veía vacía desde ese ángulo, pero la cama estaba hecha de manera que parecía que había alguien acostado. Truco viejo. Luis Manuel se sentó. Su parte estaba completa. Había cumplido su rol. Ahora solo tenía que esperar a que se descubriera la fuga. Respiró profundo. Lo había hecho. Había traicionado a su país. Había liberado al criminal más peligroso de México. Por $1 millón. 9:30 de la tarde. Hora del chequeo rutinario de seguridad. Guardia caminó hacia la celda de El Chapo para verificación visual directa. Luis Manuel observaba desde los monitores. Vio al guardia acercarse a la puerta de la celda. Mirar adentro. Su lenguaje corporal cambió inmediatamente. Se veía confundido. Abrió la puerta. Entró a la celda. Miró alrededor. Levantó las cobijas de la cama. Estaba vacía. Corrió hacia la regadera. Vio el agujero. La expresión de pánico absoluto apareció en su cara. ¡Comandante!, gritó por radio. ¡El interno 3578! ¡No está! ¡Desapareció! Luis Manuel actuó su parte perfectamente. ¿Qué? ¡Imposible! Activa alarma general inmediatamente. Presionó botones. Alarmas sonaron por todo el penal. Luces rojas girando. Equipos de emergencia movilizándose. Caos total. Luis Manuel corrió hacia la celda. Cuando llegó fingió shock completo. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está? Los guardias señalaron el agujero. Había túnel, comandante. Se fue por túnel. Llamaron al director del penal, a la Policía Federal, a la Secretaría de Gobernación. En minutos, el penal estaba en lockdown absoluto, pero era demasiado tarde. El Chapo ya estaba lejos, muy lejos, y Luis Manuel tenía $1 millón esperándolo. Capítulo 6. Las consecuencias inmediatas. Julio 12, hasta 20, 2015. Las siguientes 24 horas fueron caos absoluto. El penal fue tomado por autoridades federales. Policía Federal, Marina, Ejército. Todos llegaron, cerraron todo. Nadie podía entrar o salir. Empezaron interrogatorios de todos los empleados que trabajaban esa noche. Luis Manuel fue interrogado 3 veces. Primera vez por el director del penal. Luis Manuel repitió su historia. Había estado atendiendo motín en módulo C. Cuando regresó a su puesto, todo parecía normal. No notó nada irregular. El chequeo de las 9:30 de la tarde fue cuando descubrieron que el interno había desaparecido. Segunda interrogación fue por investigadores de la Comisión Nacional de Seguridad. Misma historia. Habían revisado las cámaras.
Efectivamente, mostraban a Luis Manuel saliendo de la sala de control a las 8:47 de la tarde para atender el motín. Las cámaras del área del Chapo mostraban falla técnica entre 8:50 de la tarde y 9:08 de la tarde. Justo el tiempo que el Chapo necesitaba para escapar. Qué conveniente, ¿verdad? Pero Luis Manuel insistió que él no sabía nada de fallas técnicas, que eso era responsabilidad del Departamento de Mantenimiento, no de él. Tercera interrogación. Fue por agentes especiales, entrenados en detectar mentiras. Le hicieron preguntas trampa. Intentaron confundirlo. Buscaron inconsistencias en su historia. Pero Luis Manuel se mantuvo firme. Había practicado su historia cientos de veces en su cabeza. Sabía exactamente qué decir, cómo decirlo, qué expresiones faciales mostrar. Después de 6 horas de interrogatorio lo dejaron ir. No tenían evidencia contra él. Oficialmente era víctima de timing desafortunado. Había estado en lugar equivocado en momento equivocado. El motín había sido treta para distraerlo justo cuando el Chapo escapaba. Pero él no había estado involucrado. Eso era la historia oficial. Sin embargo, Luis Manuel sabía que algunos sospechaban. Veía cómo ciertos investigadores lo miraban. Con desconfianza, sabían que algo no cuadraba, pero no podían probarlo. Durante esos primeros días después de la fuga, Luis Manuel vivió con miedo constante de ser arrestado. Cada vez que sonaba el teléfono pensaba que era la policía. Cada vez que veía carro desconocido en su calle, pensaba que venían por él, pero no pasó nada. Pasó una semana, 2 semanas, y él seguía libre. El lunes 13 de julio, 2 días después de la fuga, Luis Manuel checó su cuenta offshore. Los $750,000 restantes habían sido depositados como prometieron. Ahora tenía $1 millón completo. $1 millón manchados de sangre. Dinero de traición. Pero era suyo. Real. Intocable porque estaba en cuenta offshore, que gobierno mexicano no podía rastrear. Sin embargo, Luis Manuel no tocó el dinero todavía. Le habían dicho que esperara mínimo 2 semanas antes de empezar a usarlo. Entonces esperó. Fue a trabajar normal. Actuó normal. Pero internamente, todo había cambiado. Se veía al espejo y veía a traidor, a criminal, a hombre que había vendido su alma. Patricia notó que estaba diferente, más callado, más distante. Le preguntó varias veces si estaba bien. Él decía que sí, solo estresado por todo el caos en el trabajo después de la fuga. Ella aceptaba la explicación. No sospechaba nada. Durante estos días, Luis Manuel también descubrió quiénes más habían estado involucrados. 3 guardias fueron arrestados como chivos expiatorios. Guardias que realmente habían ayudado, pero que no eran importantes. Los sacrificaron para mostrar que estaban haciendo algo. 2 técnicos de mantenimiento también fueron arrestados. Ellos habían desactivado las cámaras. Admitieron todo bajo tortura. Dijeron que les habían pagado $50,000 cada uno. Una miseria comparada con el millón que Luis Manuel recibió. Lo interesante es que el director del penal no fue tocado. El subdirector de seguridad tampoco. Varios comandantes sospechosos tampoco. Eso confirmó lo que Luis Manuel sospechaba. Había protección de muy arriba. Gente importante estaba protegiendo a los peces gordos. Solo sacrificaron a los peones. Y Luis Manuel, gracias a su actuación perfecta y falta de evidencia directa, no fue tocado. Estaba seguro, al menos por ahora. El 25 de julio, Luis Manuel decidió que era tiempo de empezar a usar el dinero, pero tenía que hacerlo inteligentemente, gradualmente. Si de repente pagaba todas sus deudas, levantaría sospechas. Entonces hizo plan cuidadoso. Primero, transfirió $100,000 de la cuenta offshore a cuenta personal, usando compañía fantasma como intermediario. Los $100,000 aparecieron como pago por consultoría de seguridad para empresa de logística, completamente legal en papel. Con esos $100,000, que eran aproximadamente 1.8 millones de pesos, empezó a pagar deudas lentamente. Pagó $30,000 de una tarjeta de crédito. Historia: había recibido bono en el trabajo. Mes siguiente, pagó otros $40,000. Historia: vendió carro viejo que tenía guardado. 2 meses después, pagó $50,000 más. Historia:
préstamo familiar de un tío rico inventado. Así fue pagando todo gradualmente durante 6 meses. Para febrero del 2016 estaba completamente libre de deudas y todavía tenía más de $900,000 en la cuenta offshore. Capítulo 7. La vida después, 2016 a 2020. Los siguientes 5 años, Luis Manuel vivió vida extraña. Por fuera todo se veía normal. Seguía trabajando en el sistema penitenciario. Fue transferido del altiplano a otro penal federal en Veracruz 6 meses después de la fuga. Transferencia presentada como parte de reorganización después del escándalo. Pero Luis Manuel sabía que lo movieron para alejarlo de la escena del crimen. En Veracruz trabajó otros 3 años hasta 2018. Durante ese tiempo usó el dinero del millón muy cuidadosamente. Compró casa modesta en Xalapa. Pagó universidad privada para Javier y Andrea. Aseguró tratamiento de clase mundial para Patricia. Su diabetes se estabilizó con los nuevos medicamentos caros. La familia vivía bien, no lujosamente, pero cómodamente, sin preocupaciones financieras. Javier entró a estudiar ingeniería. Andrea estudió medicina. Las cosas que Luis Manuel no pudo estudiar por falta de dinero, sus hijos las estaban logrando, y eso le daba satisfacción. Pero también culpa, porque sabía que esa educación estaba pagada con dinero manchado de sangre. Luis Manuel nunca le dijo a Patricia de dónde venía el dinero. Ella preguntó al principio cómo podían de repente comprar casa, pagar escuelas caras. Luis Manuel inventó historia elaborada. Dijo que su padre, quien había muerto años atrás, había dejado herencia que finalmente se liberó, que había terreno que se vendió. Patricia lo creyó, o fingió creerlo. Luis Manuel nunca estuvo seguro, pero ella no hizo más preguntas. Tal vez porque no quería saber la verdad, porque la verdad la destruiría. Durante estos años, Luis Manuel vivió con culpa constante. Cada vez que veía noticias sobre el Chapo, sobre capturas que hizo, gente que mató, drogas que traficó, Luis Manuel sabía que parte de esa sangre estaba en sus manos. Él lo liberó. Él permitió que siguiera operando. Durante los 18 meses que el Chapo estuvo libre antes de ser recapturado en enero 2016, el cártel de Sinaloa mató a más de 500 personas en guerras territoriales. 500 muertes. Y Luis Manuel se sentía responsable de todas. En 2018, Luis Manuel renunció al sistema penitenciario. Ya no podía más. Cada día que iba a trabajar, veía su traición reflejada en cada pared. Entonces, renunció. Después de 26 años de servicio, inventó historia de que quería retirarse temprano para pasar más tiempo con familia. Le dieron pensión pequeña. No le importaba. Tenía todavía como $700,000 guardados, suficiente para vivir modestamente el resto de su vida. Se retiró a Xalapa. Intentó vivir vida tranquila, pero la paz nunca llegó. Las pesadillas continuaron. Soñaba con el túnel, con el Chapo escapando, con las 500 personas muertas. Despertaba gritando. Patricia se preocupaba. Insistió que viera terapeuta. Luis Manuel fue, pero no podía contar la verdad. Entonces la terapia no ayudó. Empezó a beber whisky cada noche, para dormir, para olvidar. Pero nunca olvidaba. El alcohol solo empeoraba las pesadillas. En 2019 algo pasó que lo quebró completamente. Vio documental en Netflix sobre la fuga de El Chapo. Mostraban el túnel, entrevistaban a guardias que estuvieron ahí. Mostraban testimonios de familias de víctimas del cártel. Y Luis Manuel vio su propio rostro brevemente en el documental. Era foto de archivo del día de la fuga. Él, en el fondo dirigiendo operativo de búsqueda. Fingiendo estar sorprendido. Y en ese momento se vio a sí mismo como realmente era. Fraude, mentiroso, traidor, asesino indirecto. No pudo seguir viendo. Apagó la televisión. Se sirvió whisky. Y lloró. Patricia lo encontró llorando esa noche. ¿Qué pasa? Dime qué pasa. Luis Manuel casi confiesa todo. Las palabras estaban en su garganta, listas para salir. Pero no pudo. Si confesaba, destruiría a su familia. Patricia nunca lo perdonaría. Javier y Andrea se avergonzarían de él. Perderían todo.
la casa, la educación. Todo sería confiscado si descubrían el origen del dinero. Entonces, tragó las palabras, guardó el secreto y siguió muriendo por dentro. Para 2020, cuando llegó la pandemia, Luis Manuel estaba casi irreconocible. Había aumentado 20 kilos, bebía diariamente, apenas salía de casa, había cortado contacto con amigos, con familia extendida. Se aislaba. Patricia pensó que era depresión por el encierro del COVID, pero era mucho más profundo. Era culpa devorándolo vivo. Una noche durante el confinamiento, Luis Manuel consideró seriamente suicidarse. Tenía pistola guardada en su closet, arma que había comprado años atrás para protección. La sacó, la cargó, se sentó en el sillón, puso el cañón en su boca y estuvo a punto de jalar el gatillo, de terminar todo. Pero escuchó a Andrea riendo en su cuarto, riendo en videollamada con amigos, y no pudo hacerlo. No podía destruir a su familia con su suicidio. Entonces, guardó la pistola y decidió seguir viviendo con el peso. Capítulo 8. La confesión 2024. Hoy Luis Manuel tiene 52 años. Vive todavía en Xalapa con Patricia. Javier se graduó de ingeniero y trabaja en empresa de tecnología en Ciudad de México. Andrea está terminando su residencia médica. Ambos exitosos. Ambos sin idea de cómo se pagó su educación. Luis Manuel aparentemente tiene vida cómoda, casa bonita, sin deudas, hijos profesionistas, pero internamente está destrozado, completamente roto. Ha estado en terapia 5 años. Finalmente encontró terapeuta en quien confía lo suficiente para contar la verdad. Bajo confidencialidad médica, le contó todo. La oferta, las amenazas, el $1.000.000, la noche de la fuga, los 9 años de culpa. El terapeuta le dijo que necesitaba confesar públicamente, que solo así encontraría paz, pero Luis Manuel no puede. Confesión pública significaría prisión, significaría perder a su familia, significaría destruir todo lo que construyó con el dinero sucio. Entonces sigue guardando el secreto, viviendo en su prisión mental. Luis Manuel ya no bebe. Dejó el alcohol hace 2 años, después de que casi lo mata. Patricia amenazó con dejarlo si no buscaba ayuda. Entonces fue a rehabilitación. Dejó de beber. Pero el dolor sigue ahí. La culpa nunca se va. Cada vez que ve noticias sobre el Chapo, quien ahora está en prisión de Supermax en Estados Unidos, Luis Manuel siente el peso. El Chapo finalmente fue extraditado y condenado. Pero durante los 18 meses que estuvo libre después de la fuga, mató a cientos. Traficó toneladas de droga. Arruinó miles de vidas. Y Luis Manuel lo hizo posible. Por $1.000.000. Ahora el dinero está casi acabado. Quedan como $200.000. Los usó para educación de sus hijos, para la casa, para tratamiento de Patricia. Y pronto se acabará completamente. ¿Y qué habrá obtenido realmente? Casa que no disfruta porque está llena de culpa. Hijos exitosos que lo verían como monstruos si supieran la verdad. Matrimonio que se basa en mentira. Vida construida sobre traición. Luis Manuel ha considerado confesarlo todo. Ir a autoridades. Entregar evidencia. Ir a prisión. Pagar por su crimen. Al menos así, tendría paz de conciencia. Pero cada vez que está a punto de hacerlo, piensa en Patricia, en Javier, en Andrea, en cómo confesión los destruiría. Entonces se calla y sigue cargando el peso solo. A veces Luis Manuel se pregunta si valió la pena. $1.000.000. Suena como mucho. Pero dividido entre 9 años de culpa, pesadillas, ansiedad, depresión, intento de suicidio y destrucción mental, ¿cuánto vale realmente? ¿Valió la pena vender su alma por eso? La respuesta siempre es no. Nunca valió la pena. Preferiría ser pobre, pero honesto. Dormir tranquilo. Mirarse al espejo sin asco. Pero ya es demasiado tarde. No puede regresar el tiempo. Lo que hizo está hecho. Las consecuencias son permanentes. Y tiene que vivir con ellas hasta que muera. Luis Manuel tiene mensaje para cualquier persona que esté considerando aceptar dinero del narco. No importa cuánto ofrezcan. No importa qué tan desesperada sea tu situación. No lo hagas.
El precio es mucho más alto de lo que puedes imaginar. No es solo riesgo de prisión. Es el costo psicológico, el peso en tu conciencia, la culpa que te destruye lentamente, las mentiras constantes a las personas que amas, la paranoia de ser descubierto, las pesadillas, la incapacidad de disfrutar nada, porque todo está manchado. No vale la pena. Ninguna cantidad de dinero vale ese precio. Luis Manuel ganó $1 millón, pero perdió su alma, perdió su paz, perdió su integridad, perdió la habilidad de verse al espejo sin sentir asco. Y eso nunca se recupera. El dinero se acaba, pero la culpa dura para siempre. 9 años después de la fuga, Luis Manuel sigue siendo hombre libre. Nunca fue arrestado, nunca fue acusado, oficialmente no fue cómplice, pero vive en prisión de todos modos. Prisión mental de la que nunca escapará. Y esa es su verdadera condena, su verdadero castigo. Vivir el resto de su vida sabiendo lo que hizo, sabiendo que liberó a un monstruo. Sabiendo que tienes sangre en las manos, y sabiendo que todo fue por dinero, por codicia, por miedo, por debilidad. Luis Manuel Torres es hombre quebrado. Es advertencia viviente de lo que pasa cuando vendes tu alma al diablo, cuando aceptas dinero del narco, cuando pones precio a tu integridad. El precio eventualmente te destruye, y no hay manera de escapar de esa destrucción. Solo queda vivirla, soportarla y morir con ella. Fin de la historia.